Muy bien. Bueno, pues estamos en los encuentros periódicos. Este es el encuentro periódico número 11. Es un encuentro que solemos hacer, o que solemos hacer, no, que hacemos todos los meses, junto con algunos otros eventos. Y la idea de estos ciclos de encuentros periódicos es intentar irnos aproximando de diferentes maneras a lo que es cómo están evolucionando, cómo están resolviendo los retos que hay ahora mismo en el mundo las organizaciones. Hemos hecho unos primeros 6, 7, 8 encuentros más de posicionar bases y demás, y luego estamos ya en esta parte tratando de presentar experiencias de diferentes enfoques que distintos empresarios y empresas han ido desarrollando, ¿no? Entonces, en este caso, el formato, como sabéis, es conversacional. Hay exposición habrá exposición por parte de Enrique y Olivier, que ahora os presentaré. Y luego, pues la idea es también que sea un espacio abierto de charla, de reflexiones, de preguntas, en la medida que vaya surgiendo, ¿no? Presentación la voy a hacer muy rápida. Olivier, quizás algunos de vosotros ya le conocéis. Sabéis que Olivier ha tenido una trayectoria de experimentación importante en estas nuevas organizaciones, con un proyecto que ya en su momento hizo en Perú. Y ahora un poco lo que nos planteó Olivier cuando le comentamos de charlar con él y de a ver cómo traspasado su experiencia es pues que lo veía muy interesante hacerlo un poquito a la limón sobre un proyecto con Perú Dental, que es la organización de Enrique Yuen, y hacerlo un poco entre los dos, hacerlo un tanto, ir desarrollando esto, ¿no? Les pedimos, como siempre, que si les apetece y quieren, que nos hagan primero una presentación suya personal, de cuál ha sido un poco como su trayectoria de vida, por qué están hoy donde están y por qué están haciendo las cosas que hacen y cómo han llegado a estos puntos, ¿no? Y bueno, yo creo que sin más os dejamos, Olivier y Enrique, en vuestras manos el curso de este encuentro y según vaya surgiendo vamos fluyendo. ¿Os parece? Muy bien, entonces hacemos una ronda de 2 minutos, digamos, cada uno para presentar quién somos y luego entramos Ok, perfecto, ya. Entonces, soy Olivier Resbert, 58 años, vivo ahora en Francia después de haber vivido más de 25 años en Perú. Yo soy autodidacta y he sido fracaso escolar y lo digo porque tiene algo que ver con la forma de cómo he manejado mis empresas. Lo voy a decir más adelante, detallar, pero he sido fracaso escolar, fracaso profesional, porque mi primer trabajo trabajé solo 15 días y me botaron feo, así que eso me chocó también y eso tuvo impacto en la forma de cómo manejé mis negocios y cómo hoy día tengo esta mirada sobre la gente, sobre los colaboradores y cómo los empresarios también podrían con una otra mirada llevar a sus colaboradores mucho más lejos y obviamente el negocio. Eso es para la primera parte. Gracias. Pues yo casi diría centrarnos, Olivier, si te parece, en ti y en Enrique, ¿no? Un poco por poder comentar con tranquilidad un poco esa trayectoria de vida, ¿no? Si quieres, luego nos presentamos, pero vamos, yo creo que lo interesante sois vosotros. Ya, entonces Enrique se presenta, ¿no? Sí. Claro que sí, mucho gusto. Soy Enrique Yuen, soy peruano, he vivido prácticamente toda mi vida en Lima, soy odontólogo, tengo 43 años y comencé mi carrera profesional bastante joven, prácticamente a los 21 años ya me había graduado como odontólogo. Vengo de una familia de médicos y dentistas, mi padre es odontólogo también. Y bueno, he llevado una vida laboral sumamente intensa, con muchas satisfacciones y siempre con una búsqueda de hacer un cambio de vida distinto. El día de hoy me encuentro viviendo en Ámsterdam con mi familia, luego de haber hecho todo un proceso de colaboración con Olivier, el cual ha sido una de las mejores experiencias no solamente laborales, sino de vida que he podido tener
y realmente estoy muy gustoso de compartir mi experiencia, porque yo considero que todos estos cambios que se han ido dando han sido sumamente positivos, ¿no? Y muchos de ellos han dado realmente sin muchos cálculos y de manera intuitiva. Entonces, bueno, tengo preparado un poco una historia de cómo he vivido yo personalmente todo este proceso, y enseguida, después de Olivier, encantado de compartirla con ustedes. Muy bien, pues si queréis vamos ya con ello. Monse. Comenzamos con Olivier. Creo que Olivier iba a contar primero un poco su historia, ¿no? Venga, pues oye, Olivier, Enrique, como queráis, vais pasándoos el turno como os apetezca. Muy bien. Ya, entonces yo creo que las transformaciones como la hemos vivido, que es Enrique, yo con mi empresa o por los diferentes clientes que he podido acompañar, primero depende de una creencia fuerte, más que procesos. Y quiero precisar que hoy día, si están esperando de mi parte recetas sobre el management, el liderazgo, creo que les voy a decepcionar, porque yo creo que en el management no hay receta, no hay verdad. Más bien hay experiencias, testimonios que podemos compartir, es lo que vamos a hacer hoy día. Yo creo que la receta solo la tiene el dirigente, a la condición que sí esté convencido que nadie más en sus equipos crecerá más que él mismo en esta visión. O sea, nadie más que el dueño o el dirigente puede pasarlo. ¿Okay? Si el dueño va acá, sus equipos no van a ir más lejos. Entonces, él realmente es el ejemplo. Yo, antes de ser un coach para acompañar a empresarios para que no sean esclavos de su negocio, me dedico justamente a enseñar a los dirigentes a soltar las riendas para que los equipos puedan expresar su mejor talento y soltar sus energías. Y eso hace que los equipos encuentran un sentido en su trabajo. Y cuando los equipos encuentran un sentido verdadero, intrínseco en su trabajo, obviamente el cliente lo siente y el negocio va mucho mejor. Que sea una empresa liberada, TIL, que sea cualquier empresa de este tema, el tema está ahí. O sea, es tener la creencia que el ser humano o la organización es un organismo vivo, no es algo matricial, ¿okay? Es como la naturaleza. Desde que el ser humano se ha alejado de la naturaleza, piensa que la naturaleza es algo y el ser humano por su ego es algo superior. Yo creo que ahí estamos equivocados. Yo creo también que no hay resultados sin felicidad. Y la felicidad no la encontramos en los números, no la encontramos en el cash flow de una empresa. La felicidad la encontramos en los sentimientos, en las emociones. Y justamente la colaboración se trata de eso, porque el peor enemigo de la colaboración es el ego. Yo estoy convencido que un hombre productivo es realizado. Sin embargo, un hombre realizado es productivo. Eso creo que es más importante. Y otra creencia que tengo es que confiar en nosotros no es ser crédulo. La confianza se mide y se construye mutuamente siendo auténtico. Esas son mis creencias para comenzar. Ahora, mi recorrido. Como les decía, he comenzado como fracaso escolar, fracaso profesional, y eso me ayudó. ¿Por qué me ayudó? Me ayudó porque no tenía otra forma de crecer que confiar más que los demás en mis intuiciones. Cuando uno no sabe, no se está apoyando en un saber que el sistema educativo le ha puesto en la mente.
Yo sabía que no sabía. Entonces, cuando uno sabe que no sabe, primero es humilde. Primero escucha mucho más. Eso creo que me ayudó mucho. En Francia, a los 17 años, después de esos fracasos, dificultades, tomé conciencia rápidamente que yo tenía que hacer mi camino porque yo quería dejar de escuchar el sistema, que quería hacer que yo sea una persona que no correspondía al sistema como me quería. Probablemente por eso era un fracaso escolar, porque no encajaba. Así como rápidamente, a los 21 años hice mi primera empresa. Era varias cadenas de radios FM en los años 80 y funcionó muy bien durante 10 años. Y la gente que yo reclutaba eran personas como yo. No necesariamente tenían conocimiento, obviamente, aparte los contadores, los expertos técnicos realmente, pero las demás personas yo les reclutaban sin currículum, por ejemplo, solamente con las ganas. Entonces, obviamente, la intuición la desarrollaba. 10 años después vendí esta empresa muy bien, estábamos en el año 95 y yo quería cambiar de vida. O sea, yo quería aprender otro idioma porque no tenía acceso a eso, quería cambiar de cultura, quería permitir a mis hijos pequeñitos que tenían 2 y 4 años que tengan ojos nuevos sobre el mundo, porque Francia no es la realidad del mundo como la vivimos. Y eso me motivó a hacer también un negocio que nunca había hecho. En fin, yo quería volver a vivir, volver a nacer. Entonces me fui a Perú en el 97 abriendo un negocio que nunca había hecho, que era una cadena de tintorerías, lavanderías, que es una franquicia internacional que conocen en España, que se llama Presto. Y yo compré la master franquicia en Perú y lo desarrollé mi propia cuenta. Todo iba bien. En 98 abrimos la primera tienda hasta el 2003. En 2003 todo se paró y teníamos más de 100 empleados. Todo se paró porque hubo un intento de secuestro de 2 de mis hijos. Y eso ha sido un golpe duro porque en 2003, cuando hubo este intento de secuestro, amenaza de muerte, cosas bien, bien feas, para proteger a mi familia, se regresaron a Francia durante 3 años. Y yo durante 3 años hacía ida y vuelta de Francia y Perú. Al cabo de esos 3 años regresé a Perú y la empresa estaba en un estado pésimo, 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 porque cuando el jefe no estaba, obviamente la gente aprovechaba y desde el counter hasta el contador, todo el mundo se servía y yo era en una situación terrible. Pero en fin, tomé lo que quedaba de la empresa y decidí volver a hacer algo con esta empresa. Y poco a poco recuperamos la empresa, salvo que en 2014 mi hermana me llama desde París y me dice: Olivier, te pido regresar a Francia, por favor, te necesitamos, porque nuestro padre tiene un cáncer al cerebro. Wow, ok, no, acá no hay duda, ok, tomo mi vuelo de regreso para Francia. Y ella me dice: pero un ratito, Olivier, no compras tu vuelo de regreso a Perú, porque no sabemos qué podría pasar y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Les dejo imaginar cuando en 2003 dejo mi empresa, que casi la perdí. En 2014 estoy en esta nueva posición de, después de muchos sacrificios, dejar otra vez a mi empresa. O sea, esta vez estoy cansado. En 2014 digo: ¿qué hago? Estoy cansado de Perú, siempre pasa algo, no puedo confiar en mi gente. ¿Qué hago? Entonces, reúno a mis 5 ejecutivos. En esta época había 100 empleados y 5 ejecutivos. Les reúno, les convoco y les digo: chicos, tengo que irme a Francia. No sé cuándo vuelvo. Me gustaría saber cómo ustedes se van a organizar. La respuesta de ellos fue este silencio que tenemos entre nosotros, exactamente lo mismo. No sabía qué hacer. Les pregunto: chicos, si a mí me pasaría algo, ¿cómo ustedes se organizarían? El mismo silencio. Y ahí no sé cómo me vino en la mente esta idea. Les he dicho: chicos, acá hay la pizarra, los plumones,
¿ok? Les dejo 5 minutos y yo salgo de esta sala de capacitación. Y cuando volveré, ustedes habrán diseñado en la pizarra cómo se organizan. Como no me quieren decir nada, por lo menos tal vez van a diseñar algo. Salgo de la sala de capacitación, me sentía un poco perdido, como un paracaidista que salta del avión y no puede volver a subir. Yo me decía, pero ¿qué estás haciendo, Olivier? Tú sabes que no puedes confiar, que es súper complicado en América Latina. 90% de las personas no confían en otra persona. ¿Qué locura estás haciendo? En fin, yo regreso 5 minutos después y ¿qué veo? Veo en la pizarra la famosa pirámide tradicional en la cual siempre había hecho mis empresas. Y de los 5 chicos, 4 se habían puesto en los puestos de ejecutivos como yo lo hubiera hecho. O sea, según sus talentos, sus experiencias, sus gustos, se habían posicionado bien. Pero el quinto no estaba en esta línea. El quinto, ellos lo habían puesto arriba, en mi lugar. O sea, yo había desaparecido de la organización de mi empresa. En este momento no sabía cómo tomar la cosa, porque yo veía algo positivo, pero que yo desaparezca de mi empresa era complicado. Pero lo más difícil, y creo que tocó mi ego, ha sido que ni mi nombre, ni mi apellido, ni mis iniciales aparecían en la pizarra. Esta pizarra medía casi 2 metros de ancho y 1,20 m de altura. O sea, desaparecido. Y cuando eres empresario desde los 21 años, llegas casi a los 50 y desapareces, algo está pasando. No sabía cómo reaccionar con esta situación y para salvar como decían, para salvar la cara, como se dice, digo a los chicos, ok, está bien, ok, ya, lo hablamos la próxima semana, próximo viernes, porque el sábado tendré mi vuelo, lo hablaremos. Y yo estaba perdido. La reunión termina, voy en Google, yo busco liderazgo, confianza, distancia, management, no sabía qué buscar. Y encuentro en un canal europeo que se llama Arte, un canal franco-alemán, un documental que se llama Le bonheur au travail, la felicidad en el trabajo. Y aquí encuentro empresas sin jefes. Por ejemplo, el primer constructor europeo de embrague en Francia son más de 700 y no tienen jefes. ¿Cómo es posible eso? Entonces eso me decía, oh, eso es interesante, pero estamos en Perú. Entonces, entre Francia, lo que pueden hacer y Perú es otra cosa. Pero la semana siguiente tenemos la reunión, el viernes, y de forma muy tímida les pregunto, chicos, ¿cómo se sienten con lo que hemos hablado la semana pasada? Y casi todos juntos, de una misma voz, me dicen, sí, señor, estamos listos. Entonces significa que yo estaba súper preocupado. Ellos se habían imaginado realmente que iban a estar en la pirámide que habían diseñado. Entonces les preciso que soy dueño de mi negocio, que me voy a ir mañana, pero que no cambiamos la figura del negocio, que soy el gerente general de mi empresa. Entonces dejo unos poderes y les digo a los chicos, a ver, ustedes hagan como si Hugo, que ustedes han nombrado como si Hugo fuera gerente general, ¿ok? Pero soy yo, ¿no? ¿Ok? El sábado me voy. Eso era en septiembre de 2014. Me voy en septiembre de 2014. Me encuentro a mi familia y yo estaba muy preocupado. La cosa era difícil acá, en Francia. Y durante 15 días no recibo noticias de mis colaboradores, pero 15 días, a veces en Perú iba en la selva 15 días y no pasaba nada, no había señal, nada. Entonces ya, voy a esperar. Pero llegamos en octubre, la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, y ninguna noticia. Y yo me decía, Olivier, eres tonto, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué
te están robando otra vez. Eres tonto, nada más. Eres un confiado, tonto y nada más. Utopista y nada más. Pero tenía otra voz que me decía acá, oye, no estás en la pizarra, no estás en la pirámide. Si tú les llamas otra vez, tú vas a hacer exactamente lo mismo que en 2003, después del intento de secuestro. O sea, quieres controlar. Y eso no funcionó. Te han robado. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Vas a repetir lo mismo? Era muy complicado, muy, muy complicado. Porque tampoco me decía, oye, pero tengo tantos años de sacrificios con esta empresa, no la puedo perder tontamente. Y esta voz que venía, no, no estás en la pizarra. Entonces me decía, no hay problema. Voy a resistir, voy a aguantar. De todas maneras, una empresa de más de 100 personas va a haber conflictos entre ellos. Van a tener problemas con clientes. Entonces, y con proveedores. Así que me van a llamar. Salvo que ya llegamos en noviembre. Nada. Diciembre. Nada. Yo seguía el drive. ¿Okay? El drive, las cuentas. Pero ellos ingresaban lo que querían. Lo que me había pasado en 2003. Entonces, eso no era confiable. Entonces, en enero, llamo a mi abogado en Perú. Le digo, ¿sabes qué, Eduardo? Hice la peor tontería de mi vida de empresario. He confiado otra vez y estoy perdiendo mi negocio. Así que voy a regresar en febrero en Perú y vamos a liquidar la empresa o vender lo que se puede, pero estoy harto, estoy cansado. Yo regreso en febrero. Subo al segundo piso de las oficinas en Lima. Y normalmente cuando vuelvo de viaje, en Perú la gente es muy acogedora, muy amable. Y cuando ha pasado algo con alguien, se paran de trabajar fácilmente. ¿No? y me preguntan, oh, señor Lee, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido su viaje? Tratar su padre. Pero no, nada de esto. Esta vez no sucedió nada de esto. Lo que sucedió es lo siguiente. Yo subo al segundo piso de oficina. De los 5 chicos había 3 de los ejecutivos. Y yo digo a los chicos, hola chicos, ¿cómo están? Están detrás de su computadora, levantan la cabeza y dicen, hola señor Lee, ¿cómo está? Y siguen trabajando. Aquí la cosa era grave. Mira, ya, ahí está mal. Invito a los chicos a tomar un café, a cada uno de forma independiente, separados, porque no quería tener mentiras, entonces uno por uno. Y ahí me encuentro con cada uno de los chicos, los 3, que me decían los problemas que habían encontrado con proveedores, con clientes, habían despedido personal. Pero cuando me contaron todo eso, lo que me emocionó, de verdad, y sigo emocionado, es que ellos, de forma separada, vivían las mismas emociones de cómo habían enfrentado estas dificultades. Entonces decían la verdad y la forma de cómo la habían solucionado, yo no iba a hacer mejor. De verdad que lo habían hecho súper bien. ¿Qué había pasado? Había pasado varias cosas. La primera cosa es que yo había dejado de controlar, al contrario del 2003. Había confiado a ciego, con muchos riesgos. Pero ellos se habían apropiado la responsabilidad. No había alguien que tenía el poder. Ellos tenían el poder total. No había un jefe. Y ellos sabían que no sabían. Y por eso les contaba que mi historia personal, el hecho de haber hecho empresas sabiendo que no sabía hacer empresas, me ha hecho desarrollar otras facultades. Y ellos exactamente lo mismo. O sea, no habían escuchado a un jefe, habían colaborado, los 5, saber cómo afrontamos estas situaciones. Y el sentido común había sido muy poderoso. Entonces, cuando vi eso, yo me pregunté, ¿pero qué hago ahora? ¿Retomo el timón de la empresa? ¿O abro la puerta de algo que era un sueño para mí, pero utopista? Pero me acordaba del documental en Francia.
de la empresa sin jefes. Y sí, por ejemplo, en América Latina o en Perú podría ser una empresa sin jefe. Sería genial. Yo estaría súper feliz. Entonces, es lo que he hecho. He dejado mis empleados. Hugo ha sido realmente el director general nombrado en la empresa. Los empresarios, lo hago rápido, ¿no? Los empresarios decidieron de sus sueldos, decidieron de sus horarios de trabajo, decidieron de sus vacaciones, decidieron de las inversiones, decidieron de, por ejemplo, cada ingresante que entraba en la empresa, el mismo ingresante decidía del tiempo de renovación de su propio contrato de trabajo. Era impresionante. Y los resultados fueron increíbles. Al cabo de 2 años, la rotación del personal en retail es fuerte, la rotación del personal había sido dividida por 2. La productividad por persona había incrementado el 29% y las utilidades del negocio en casi 20 años no habían sido tan importantes, habían sido multiplicados por 3. Resultado de eso, tuve que dar cuenta a varias universidades de lo que había hecho como empresario con sistemas de colaboración y tuve que hacer unas conferencias, hasta un TED, una conferencia TEDx, y finalmente, de poco a poco, acompañé a empresarios, hice conferencias para empresarios en Lima y de este día encontré a Enrique. Entonces, Enrique, te voy a dejar explicar qué pasó cuando nos vimos, pero desde este momento acompañó a instituciones internacionales, a empresas, a asociaciones en el desarrollo de la colaboración. Y hasta ahora todo funciona, hasta ahora. ¿Okay? Pero por eso dije al inicio algunas cosas bien importantes, ¿okay? Que la receta la tiene el empresario siempre y cuando está convencido que nadie se va a transformar más que él. ¿Okay? Y ahora voy a dejar a Enrique explicarlo porque es testimonio también de lo que hice por mi empresa y lo que hago para mis clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier. Enrique, todo tuyo. Gracias, Pedro. Bueno, como comenté al inicio, yo empecé mi vida profesional muy joven. Por algún motivo, mi padre me matriculó en el colegio en la promoción que no me correspondía y terminé egresado del colegio a los 15 años y prácticamente cumplí 16 en el primer ciclo de la universidad. A los 21 años ya era dentista y en el Perú, que tiene un mercado laboral sumamente intenso y duro, se trabaja muchísimo. De 8 de la mañana a 8 de la noche es algo normal para un odontólogo. Y siempre trabajamos cuando el resto de pacientes no trabajan. Entonces, jornadas los días sábados hasta domingos a veces son bastante comunes, pero siempre tenía un objetivo de crecer, tenía un objetivo claro de crecimiento y quería hacer algo diferente, pero no sabía cómo. Yo desde muy chico trabajé mucho en sistemas, en redes de cómputo, me apasionaba mucho la tecnología. Y cuando me graduó de odontólogo, felizmente tenía el apoyo de mi padre, que como dentista me permitió trabajar en su consultorio. Eso fue una gran ayuda porque tuve un booster inicial donde yo podía tener un ambiente cómodo donde desarrollarme. Pero era un consultorio muy pequeño, era el consultorio donde trabajó mi padre él solo por muchísimos años y de pronto el hijo lo invade. Entonces había que compartir un área entre dos y yo tenía, gracias a Dios me empezó a ir bien y tenía cada vez más pacientes, pero trabajaba solo. Hasta que en un momento dije, bueno, necesito crecer, necesito mayor espacio. Y tomé una decisión se dio una oportunidad. Yo reacciono muchas veces sin hacer cálculos sofisticados, sin una planificación exhaustiva. Me guío mucho por los instintos. Soy una persona que he aprendido a tomar las decisiones correctas en base a mis instintos. Y eso
Es algo que no todo el mundo lo entiende, pero yo he empezado a cada vez darme cuenta que mis errores se dan cuando no sigo mis instintos. Entonces me avesé a endeudarme muy fuertemente para comprar una oficina muy grande. Y mi sueño en ese momento era tener la clínica más moderna en el Perú. Y bueno, firmé el contrato, empecé a pagar la oficina en un plazo muy cortito porque no tenía el crédito para que los bancos me presten el dinero como yo hubiera querido. Y cuando pasó el primer, segundo, tercer mes y vi que podía con las cuotas, un poco ahorcado, pero podía lograrlo, compro la otra mitad del piso entero y en ese momento mi tope de endeudamiento estaba al máximo. Yo trabajaba pero muchísimas horas para poder pagar las deudas y en ese momento mi esposa me dice, estoy embarazada. Y fue un momento en el que yo no sabía cómo iba a terminar de pagar la oficina y no, encima tenía que implementarla y no sabía cómo iba a mantener un hijo y eran noches en que yo no podía dormir y me levantaba de madrugada casi ahogado porque era un shock emocional. Y yo siempre he sido una persona bastante organizada en las finanzas, pero bueno, no quedaba otra que seguir adelante. Construí la oficina y empecé a atender más pacientes, a contratar médicos. Mi hermano me acompañó, mi papá vino con nosotros. Y esto fue en una época en que en Perú tenía un crecimiento muy interesante, un crecimiento económico maravilloso. Entonces, en ese momento estudié un curso muy interesante que era un programa intensivo solamente para propietarios de empresas. Yo era el único en el sector que participaba en ese programa y me di cuenta de que los problemas del resto de industrias eran muchísimo más complejos que los míos. Y en ese momento aprendí que, bueno, la solución de los problemas empresariales tenían muchas aristas de solución y las ópticas también muy ligadas a la experiencia personal de cada propietario. Pero hice un network de amistades maravilloso y a partir de ahí empecé a aprender a ser empresario. Y a partir de ahí el negocio y mi empresa en una nueva clínica empezó a ir y empezó a crecer muchísimo. El crecimiento era 40% anual o más, sin ningún problema. Son esas ventajas que te dan las economías de países y de mercados emergentes. Y llegó un momento en que la clínica creció tanto que sin darme cuenta ya tenía 2 hijos y había perdido un tiempo muy importante de mi vida. Había pasado un tiempo donde veía crecer a mis hijos sin estar ahí y es un tiempo que no se recupera. Y a pesar del crecimiento económico que muchos colegas míos no lo comprendían, este crecimiento fue impulsado por algo muy interesante. La ficción temprana por la tecnología que tenía yo encontró un nicho muy pequeñito, muy inicial, que se estuvo dando en Alemania, en el cual habían unos sistemas tridimensionales en odontología que aceleraban tremendamente el proceso. ¿Qué quiere decir? En vez de tomar moldes, impresiones, mandarlo protésico y esperar semanas y el paciente iba y venía, estos sistemas daban una facilidad de atención muchísimo más rápida porque eran sistemas computarizados como si fueran impresoras 3D, pero en el año 2009, donde fabricaban las prótesis en 8 minutos a raíz de escáneres ópticos. Y el ingreso temprano a esta tecnología y el haber llevado como pionero esta tecnología en el Perú
fue lo que me generó un impulso de crecimiento espectacular. Entonces muchos colegas no entendían el por qué, pero realmente la clínica iba muy bien y después de haber tenido la primera oficina y de haber pagado el primer inmueble, compré un segundo inmueble en el mismo edificio, después compré el tercer inmueble para crecer verticalmente en una torre empresarial y todo iba muy bien y la empresa fue creciendo y cada vez los éxitos eran avasallantes. Pero hay algo que tenemos los profesionales independientes, los médicos, quizás los abogados, que al final terminamos siendo nosotros nuestros propios dueños de nuestra propia marca. Y eso, claro, va desarrollando un prestigio y va desarrollando un nombre, pero a la vez uno siente directa e incisivamente las críticas de los clientes cuando las cosas no suceden bien. Y en el Perú el mercado de precios es muy agresivo, entonces los precios prácticamente están relacionados a uno como persona y es algo que a veces es un poco feo, ¿no? Entonces, la sumatoria y la combinación de un inicio temprano, de una práctica exitosa, de vincularse uno emocionalmente como el dueño de su propia marca, genera un peso muy fuerte encima de uno. Entonces, más aún viviendo una situación familiar en que me reclamaba y me pedía por la ausencia permanente, que ya no me dejaba ser feliz. Y esta sensación de ansiedad creciente, de un vacío que iba creciendo exponencial y directamente relacionada al éxito que iba creando, generaba una sensación un poco extraña, porque uno decía, pero realmente estás logrando algo que tus colegas no lo tienen y no están ni siquiera cerca de crear lo que estás creando. Por ejemplo, conscientemente empecé a hacer cambios muy drásticos, como por ejemplo, empezar a dejar de trabajar ciertas horas al día. Primero dejé de trabajar los sábados, los domingos, los sábados, los viernes. Llegó un momento que yo ya no trabajaba los viernes y empezaba a trabajar de 9 a 6. Cada año recortaba una hora, de 9 a 5. Cuando terminé de trabajar en la empresa, prácticamente trabajaba de lunes a jueves, de 9 a 3, cosa que en el Perú, en Holanda, es algo totalmente normal. En el Perú es algo que hasta se ve irresponsable. La gente piensa que eres irresponsable al dejar de trabajar, pero yo trataba y luchaba en recuperar el tiempo perdido con mi familia. Pero había algo muy interesante que era la no desconexión, lo que llaman ahora la no desconexión tecnológica, porque al final todos están conectados con la empresa y no tienen ese tiempo libre. La no desconexión mental para un profesional independiente te lleva a la cama toda la noche y si no sabes realmente cómo desconectarte mentalmente, duermes totalmente conectado con tu empresa. Entonces, este vacío y esta búsqueda me hizo caer por invitación a un foro de directorios privados, también de propietarios de empresa, pero esto tenía una dinámica distinta. Seguramente en España hay modelos similares. Es un sistema en el que propietarios de empresas se reúnen en un círculo de plena confidencialidad y cada uno cuenta sus experiencias personales, la toma de decisión, los miedos directos. Obviamente no deben haber competencias en este círculo ni deben haber similitudes en el mismo rubro. Entonces, cada propietario plantea su problemática y los otros le dan una opinión muy directa y muy distinta, ya que cada uno participa en rubros totalmente distintos. Y eso era muy enriquecedor. Y ahí fue donde yo conocí a Olivier. Olivier dio una charla
muy interesante, muy similar, donde él planteó su punto de vida. Yo me sentí muy identificado, porque él como independiente también vivía su negocio en carne propia. Entonces me acerqué a Olivier y le dije, bueno, mira, me interesa mucho lo que tú hablas, y yo quisiera hacerlo, pero honestamente no tengo la más mínima idea cómo comenzar, y no, ni siquiera en ese momento me veo cómo podría lograrlo. Bueno, me dijo, conversemos, nos reunimos un tiempo después y vino el coronavirus. Creo que el coronavirus para mí fue una de las cosas más, fue un punto de flexión muy importante en mi vida, porque en el Perú el coronavirus se vivió de una manera muy distinta a la mayoría de lugares en el resto del mundo. El lockdown fue muy estricto. Me obligaron a cerrar mi empresa por ser un tema de salud y ser el potencial de foco contagioso muy alto. Prácticamente estaba imposibilitado de atender por 3 meses. La carga financiera mensual era altísima, pero viví una situación de encierro en mi casa que no había conocido con mi familia, y empecé a sentir algo que yo no había sentido, que era una felicidad y tranquilidad. El hecho de que me hayan atado de manos y no me hayan obligado a no trabajar, generó en mí una sensación muy especial. Entonces, yo dije, no, acá está pasando algo interesante. Entonces, me contacté con Olivier de nuevo y dije, bueno, comencemos a trabajar porque creo que es el momento adecuado. Y empezamos todo un proceso de colaboración, de organización colaborativa, el cual yo honestamente no lo tenía de todo claro. Como me sigo por intuición, sabía que iba por un camino que iba a ser positivo, pero no tenía idea del cómo. Entonces, este proceso comenzó primero conmigo mismo, y en este proceso empecé a darme cuenta que efectivamente era yo el que no soltaba la empresa y el que dirigía todo el tiempo a mi manera y a mi forma, que es algo totalmente normal y convencional en cualquier propietario, su propia empresa, porque uno realmente cuida lo que tanto le ha costado y lo que ha creado. Pero esta adicción, por decirlo, de querer controlar, es probablemente uno de los pasos más difíciles, pero difíciles sin realmente ser complicado, porque cuando uno entra, hay un momento en este proceso de cambiar la organización con tus colaboradores, en el cual es como montar bicicleta. Uno siempre siente el miedo de que, bueno, tienes las 4 llantas o alguien que te sujete y te soporta por detrás, pero cuando no te das cuenta y tu papá te soltó y ya no tienes las 4 llantas y andas solo en 2, de pronto te das cuenta que no te caes, tu mente automáticamente hace un cambio inexplicable donde dice, tú puedes y puedes seguir y confías en ti mismo y vas para adelante. Y ese momento fue cuando invitamos al resto del equipo. Hasta ahí sabía que podía soltar las riendas, que, ojo, en mi caso, yo no puedo trabajar de manera remota. Yo no puedo ejecutar mi trabajo a distancia. Puedo ver los números, puedo dirigir ciertas cosas, pero no puedo atender a mis pacientes. Entonces, yo considero que en mi caso el cambio era muy drástico. Hasta que, sin entrar en muchos detalles, busqué mucho la fórmula, no sabía qué fórmula proponer, cómo yo desligarme, cómo irme, y a la vez este lockdown en Perú duró 2 años. En el primer año ver a mis hijos ya adolescentes encerrados sin poder socializar era una cosa muy dura. Y con mi esposa dijimos, no, nosotros no podemos seguir en el Perú. A pesar que tenemos todas las comodidades, tenemos que hacer algo por nuestros hijos.
No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en un ambiente solitario. No se sabe cuánto tiempo más va a durar esto. Y en ese momento yo le decía a Olivier, bueno, realmente no sé qué proponerle. Y una de las cosas mágicas de este proceso de coaching es que no tiene una receta, sino tiene un acompañamiento. El acompañamiento es muy interesante porque el acompañamiento te da de una manera indirecta herramientas para que uno mismo se dé cuenta y aprenda a ver las respuestas que uno mismo conoce dentro de sí. Realmente, si entramos en un estado de absoluta tranquilidad mental y de confianza, las respuestas siempre vienen solas. Si ustedes en algún momento han vivido seguramente eso. Y el aprender a escucharse uno fue que en un momento dije, esta es la solución. Y decidí ser muy radical y me junté con el equipo y les dije abiertamente y directa y honestamente, señores, esta es la empresa que ustedes conocen, esta es la empresa que yo he creado con mi familia, ustedes han entrado en diferentes tiempos, en diferentes oportunidades, pero yo ya no estoy decidido a sacrificar más mi vida personal y familiar por seguir haciendo crecer esto, porque sé el estrés y la carga que genera. Pero si ustedes me acompañan, estoy dispuesto a compartirlo. Yo me quiero ir, voy a irme, y les hice una propuesta muy interesante de participación de utilidades. Inmediatamente todos aceptaron. Yo escogí las 4 personas más importantes en el equipo y creo que fui bastante generoso al dar una participación en la empresa. Pero en realidad yo estaba siendo más generoso conmigo mismo. Creo que hay momentos en la vida que uno no puede ser mezquino y hay momentos en la vida en que uno tiene que ser generoso para poder recibir a cambio la libertad. Yo sentía que estaba aprisionado en mi propio negocio. Cuando yo me mudo con mi familia a Holanda, era un cambio totalmente nuevo para mí y mi familia, pero los niños estaban felices porque aquí estaba todo abierto, es un país muy seguro, salen solos, en bicicleta, se van al colegio, tienen una vida de mucha libertad. Y yo muy rápidamente empecé a ver la felicidad de mis hijos y la felicidad de mi esposa, que tanto me reclamaba, porque ella muchas veces me decía, yo prefiero verte desempleado, pero quiero verte libre, quiero que estés con nosotros. Y eso yo decía, pero tú no entiendes todo lo que he logrado, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a soltar esto? No es fácil. Bueno, este proceso colaborativo me dio las herramientas. ¿Y qué fue lo que cambió? Que de pronto empecé a confiar en mi equipo. Empecé a confiar en ellos y ellos a confiar en mí. Tanto así que muchos de los doctores que trabajan en mi empresa y los cuales yo les di esta participación, una de las condiciones fue, y ojo, también propuesto por ellos mismos, dijeron, nosotros no solamente trabajamos contigo, sino también tenemos nuestros negocios. Vamos a comprometernos directamente en esto, porque si queremos que esto funcione, tenemos que tener un compromiso completo y vamos a cerrar nuestras sucursales y vamos a traer todos nuestros clientes a un solo punto. Cada doctor trajo sus propios clientes y cada uno puso lo que tenía en la misma olla. Y eso dio mucha transparencia, la confianza era de ambos lados. El management dejó de ser totalmente jerárquico a ser un modelo participativo y colaborativo. Y los miedos empezaron a diluir, pero las ópticas empezaron a verse de otras maneras. La colaboración de cada uno de ellos empezó a ser voluntaria. Cada uno de ellos se siente parte del equipo y el sentido de pertenencia, creo que uno de los puntos claves es cómo hacer que cada colaborador, trabajador, empleado, como quieran llamarle, encuentre ese sentido de pertenencia en la propia empresa.
Y el hecho de que cada uno de ellos haya encontrado ese sentido de que yo pertenezco y me pertenecen, ha generado un cambio mágico y absolutamente, no sé cómo llamarlo, inexplicable. Entonces, el día de hoy, ya llevo un año viviendo fuera. Tuve muchos miedos, muchísimos miedos. Que puedan pasar cosas complicadas, que se pueda caer el negocio. Me dijeron de todo. Todo se va a caer si no estás tú, los pacientes solamente van a pedir por ti. ¿Cómo te vas a ir? Estás loco. Si acá estás bien, no me estaba yendo en una situación negativa. Tenía todo lo que yo quería en mi país, pero no tenía libertad. Y creo que el hecho que yo haya venido con mi familia generó también una mayor confianza en todo mi equipo, porque en cierto punto me obligué yo mismo a despersonalizarme y a dejar de dirigir y a dejar de mandar. El día de hoy yo veo muy pocas cosas en mi empresa, inclusive ya no veo las finanzas. También decidí yo por mí mismo que si iba a confiar en mi equipo, no iba a ser yo el que iba a aprobar todas las operaciones financieras. El día de hoy yo no apruebo ninguna operación y la contabilidad se maneja de una manera absolutamente transparente y responsable. Entonces, como les dije en un comienzo, yo estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Si bien es un año solamente el que tengo experiencia personal para contarles el proceso de desvinculación de mi empresa, es una de las decisiones que más felicidad me ha traído en mi vida. Y es una de las decisiones que parecían duras sin realmente serlos. Porque cuando uno cuando uno tiene esta bendición de ser acompañado por una persona que te deja ser y te entiende, todos los caminos se van abriendo de manera automática y es algo que a veces no se puede explicar, sino hay que creer. Y bueno, esa es mi sincera y honesta experiencia. Así que espero haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias más bien por la invitación. Pues gracias a ambos. Y Carmen, si te parece, mueves un poquito porque seguro que preguntas hay unas cuantas y reflexiones e ideas. Sí, me surge así como una expresión onomatopéyica, así como wow, ¿no? Wow, proceso de conciencia, wow, proceso pues de vincular realmente una existencia vital con el tema laboral y wow por las decisiones en coherencia con la propia vida, ¿no? Es un poco las reflexiones así a priori que me surgen. Es bien grato escuchar a personas con esa conciencia y con esa claridad de ir avisando el camino, ¿no? Como bien decíais, no hay recetas y creo que lo que viene o en lo que estamos tiene mucho que ver con guiar, dejarse guiar por eso a lo que habéis hecho alusión vosotros, ¿no? Es como estamos en ese momento de integración. Y desde aquí pues sí que abriría como esta ronda que comenta Pedro, quizá pues no sé, si le podemos poner cada uno de nosotros una voz, ¿no? A esto que habéis contado o si necesitamos que nos aclaréis algunas de las cosas más. Si os parece, hacemos una ronda para, pues bueno, para encontrarnos ahí, ¿no? En ese punto con vosotros. Si os parece, empezamos, por ejemplo, pues con Emilio, que lo tengo aquí a mi izquierda. Emilio, bienvenido, que antes no nos saludamos. No se te escucha, Emilio. Esto de los cascos, a ver. ¿No? Si quieres un poco, intenta ver si puedes solucionar y mientras tanto, pues por ejemplo, le pasamos el turno aquí a Alfredo. Alfredo,
Muy bienvenido a ti también. Muchas gracias. Pues la verdad es que no sé muy bien qué decir, aparte de la perplejidad también. No sé, o sea, como que yo creo que las creencias que siempre tenemos todos son tan contrarias, ¿no?, a eso de que funciona la confianza sin más, que cuesta, no sé, que para mí es una experiencia como muy creíble por la forma en que la contáis y la habéis vivido, y por tanto, bueno, que no puedo poner nada en duda, ¿no? Pero por otro lado, pero cómo, o sea, que ¿dónde están los peligros por los que a la gente no le pasa eso, ¿no? ¿Es solo porque no confían o por qué, bueno, por qué se ha generado en las personas la creencia tan arraigada a lo largo de la historia, ¿no?, de que no se puede confiar en las personas, ¿no? Porque yo efectivamente sí que tiendo a creer que confiando efectivamente las cosas funcionan, ¿no? Entonces, el problema es que la creencia seguramente tiene una inteligencia detrás, ¿no? La tiene históricamente, ¿no? Y este es el interrogante que a mí me viene, ¿no? O sea, porque seguramente a eso sí que habrá que estar alerta, ¿no? A que no ocurra aquello que ha ido dando lugar a que se nos haya forjado las creencias estas dentro, ¿no? Y posiblemente tienen más que ver con uno mismo que con los demás, ¿no? Pero no lo sé, es quizá lo que yo soltaría ahí para intentar indagar, ¿no?, en por qué esto sí funciona, ¿no? Y en cambio estamos todos tan equivocados con la creencia equivocada, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Nada. No sé ¿cómo hacemos, Olivier y Enrique? ¿Cómo preferís? ¿Dejamos que las personas pongan voz? ¿Contáis vosotros algo al respecto? ¿Cómo preferís hacer? No sé si, Alfredo, tú quieres formular una pregunta directamente a Enrique o a mí, o cómo... Sí, quizá la pregunta puede ser es ¿por qué creéis vosotros que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad o de nuestra sociedad? No sé dónde, si la creencia esta, la mala creencia de no fiarnos de la gente, que yo creo que está muy extendida, ¿no?, en nuestra sociedad, ha debido de salir por algo en nuestras cabezas, ¿no? Y un poco con eso en consideración, qué cautelas, qué alertas de dónde hay que poner mucha atención cuando alguien confía y se entrega a confiar en los demás para que no vuelva a ocurrir algo que genere desconfianza, ¿no? Y volver a decir, ves, si es que la creencia al final tenía su razón de ser, ¿no? Se entiende la pregunta, ¿no? Sí, sí. Mira, lo que te voy a compartir son creencias también. Okay. Mira, yo creo que en la historia de la humanidad hemos evolucionado y felizmente, pero si hace, no sé, 10.000 años y vas a hablar de democracia al hombre de las cavernas, no sé si hubiera creído a eso. Okay. El día que uno dijo que la Tierra no era plana, pero redonda, igual. Y si nos acercamos, hace solamente algunas décadas que las mujeres pueden votar. Y creencias, hay un montón que son... Ahora tenemos dificultades a pensar que el ser humano podía pensar que el planeta era plano, por ejemplo, o que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres. Entonces, yo creo también, y Enrique tal vez lo sabe, no lo sé, pero parece que durante miles de años se creía que los hombres tenían un diente más que las mujeres, hasta que finalmente se dieron cuenta que no, tenemos la misma cantidad de dientes. Entonces, creencias primero por ahí. Y luego las creencias, yo creo que es sentido común, este tema de confiar. ¿Cómo tomar el tema? Yo he crecido, y ustedes también, en un sistema de pensamiento en el cual siempre hay alguien superior que decide por nosotros, que sea a la escuela, que sea por la religión, que sea en las empresas, siempre lo mismo. O sea, no tenemos otra idea de imaginar una organización. Ya. Salvo que las conciencias de la humanidad están evolucionando. Y el empleado de hoy
no es el mismo de hace 200 años que reemplazaba una pieza de una máquina. Hoy día las personas tienen la posibilidad de pensar, y aún más con la tecnología, donde las nuevas generaciones, cuando editan un post, no necesitan la autorización de nadie para escribir un post. Y las generaciones que hoy día tienen 20 años han nacido con eso. Entonces, estas generaciones, cuando llegan en las empresas, es súper difícil pensar que después de haber sido libre en Facebook, etcétera, etcétera, entran en un sistema en el cual hay que obedecer a un jefe. Motivo por lo cual muchos empresarios en la actualidad tienen bastantes dificultades a reclutar personal, porque siguen con el pensamiento o la creencia que hay que dar órdenes a los subordinados. Yo creo que la nueva generación lo que escucha es dar sentido, más que dar órdenes. ¿Y cómo damos sentido en el trabajo? Y yo creo que la confianza pasa por ahí. En mi proceso de confianza, por ejemplo, yo he aprendido a confiar, pero no tengo tanto mérito como Enrique. Yo, porque no tenía opción. Yo estaba contra la pared, desesperado. Enrique ha tenido mucho más coraje porque estaba en un sistema confortable y a pesar de vivir en un sistema confortable, se ha atrevido a cambiarlo. Yo no tenía opción. Pero al no tener opción, a soltar las riendas y algo profundo en mí. Mi padre estaba enfermo. Mi padre era una persona que, ¿cómo se llama? Cartero. El que da las letras, ¿ok? Ujú. Y en su época, esta persona era persona de mucha confianza. Mi padre se iba a ir siendo una persona reconocida por la confianza que la gente tenía y yo estaba paralizado por no confiar. Algo raro estaba pasando. Y yo decidí sí o sí confiar en algo que era en mis genes. Yo no podía imaginar que no se puede confiar en las personas. Ahora, aterrizando al concreto. En Perú, los empleados que tenía son planchadores, desmanchadores, recepcionistas, no tienen mucha educación, trabajan mucho, tienen 1 hora y media, 2 horas de ida entre su casa y el trabajo y lo mismo de vuelta. Estas personas viven con presupuestos muy bajos. Esas personas tienen familia, tienen que alimentar a su familia, tienen que matricularlos al colegio, con el poco presupuesto que tienen. Y son capaces de manejar un hogar, una familia, con lo poco que tienen y con mucho trabajo. ¿Cómo podemos imaginar que estas personas que hacen cosas que yo no soy capaz de hacer, cómo podemos imaginar que estas personas, cuando pasan la puerta de la empresa, no son capaces de autogestionarse? Eso es sentido común. Y en nuestro continente, muchas personas trabajan solamente por un sueldo, porque el entorno está creado así. Pero apenas terminan su trabajo, ¿qué van a hacer? Van a participar en un club de fútbol, son tesorero, secretario, presidente, entrenan a otros. ¿Y cómo estos talentos que tienen no los pueden desarrollar en una organización? Nos toca a nosotros crear las condiciones para que estas personas desarrollen su talento y su energía. ¿Ok? Ujú. Es lo Ok, que creo. gracias. Muchas gracias, Olivier. Interesante el planteamiento que haces en cuanto a las ideas de que estamos guiados muchas veces por creencias, que estas creencias son inconscientes, ¿verdad? La cuestión sería cómo las desvelamos, cómo las hacemos conscientes y cómo a partir de ello, ¿verdad? Podemos también detectar una que es vital en este proceso en el que estamos a nivel de organización, que es como trascender ese poner la autoridad afuera y comenzar a retomar cada uno de nosotros nuestra propia autoridad interna, ¿verdad? Para tomar la voluntad de elegir nuestros propios caminos, ¿sí? Interesante. No sé si Nelly, ¿querías comentar alguna cosa? Muy bienvenida a ti también, Nelly. Gracias, Carmen. Yo entré un poquito tarde y me llamó la atención, bueno, lo primero que me saltó fue el tema de la confianza, ¿no? O sea, que era Oliver el que estaba hablando y el tema de la confianza.
llamó mi atención mucho el tema de soltar, o sea, soltar, confianza. Estoy hablando así como de manera muy sintética, desapego. Y me llamó la atención que en los dos casos, tanto de Enrique como de Olivier, hubo un momento como de crisis, ¿no? O sea, que fue un momento de crisis de los dos que los hace tomar esta decisión ¿no? De suelto. Entonces, no sé si a lo mejor a partir de ahí, de ese momento de crisis, puedan hacer alguna reflexión sobre su proceso de crisis, que fue lo que generó que dijeran suelto, ¿no? Suelto. Esa sería como yo creo la pregunta. A lo mejor no es para que la respondan ahorita, ¿no? Sí, si os parece, escuchamos la voz de todas las personas y hacemos como una recopilación, ¿sí? Y así también le podemos dar voz a todos los compañeros, ¿vale? Pues no sé si Emilio ya tienes el micro en marcha. No sé si me oís con la voz. Sí, ahora sí, Emilio. Con esta voz que Dios me ha dado. Os iba a comentar, me ha gustado mucho el tema del liderazgo, el dejar atrás, bueno, quitarte la capa, ¿no? de responsable, porque a la fuerza ahorcan y es verdad. Y entonces, bueno, pues tomas la decisión, pues no te queda otra. Entonces, en mi tierra se dice con dos y un palito, ¿no? Y terminas dejando esa responsabilidad en otros y te vas a ver qué pasa. Y entre medias surge un bichito horroroso que nos ha dado mucho por saco, que es el COVID-19, y Enrique decide hacer algo similar. Y me gusta porque dejéis atrás uno por la crisis o oportunidad china y otro por una situación de fuerza mayor, y dediquéis a evangelizar, lo cual me encanta, porque con esto que estoy citando, a mí me han surgido muchas ideas y bueno, pues iré haciendo, ¿no? Me gusta porque habéis logrado quitaros de medio, sin quitaros, habéis dejado pasar a ser transparentes, no invisibles, y habéis hecho que el resto haga una función que hacéis vosotros. Habéis sido inspiradores y me encanta. Y eso es me ha gustado mucho esta charla porque he encontrado dos personas inspiradoras. Hay pocas personas, aquí en el grupo hay muchas, pero hay pocas personas que ves fuera inspiradoras. Y os iba a hacer una pregunta, pero casi os doy la enhorabuena. Y me la doy a mí por haber conseguido engancharme. Así es que aquí os dejo. Muchas gracias, Emilio. Pues vamos ahí, Monse. Muy buenas, Monse. Estás con el Skype. Hola, pues yo lo primero que quiero decir es que vaya par de valientes tenemos aquí delante, un par de valientes que han sido capaces de darle la vuelta a su vida, ¿no? Y posicionarse en otro lugar. Con ese cambio tan brutal de creencias y, como decía Carmen, ¿no? Con esa toma de conciencia tan increíble, ¿no? Yo no quiero hacer ninguna pregunta. A mí me gustaría solamente decir qué pasa cuando cambiamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando cambiamos nosotros? Y tenéis toda la razón, el cambio tiene que ser de uno. Y de uno a uno, no puede ser colectivo, de uno a uno, y es así. Bueno, sí tengo una pregunta, y es ¿qué hacíais para quitar el vértigo? ¿Eh? Que ese vértigo de sí, confío, pero ¿y si no sale? ¿Y si no es verdad? ¿Y si no? ¿Qué hacíais para eliminar esos ISIS? Muchísimas gracias, Monse. A ver qué nos va a contar ahora Olivier y Enrique Yuen. Pues Juan, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo me he enganchado tarde con Oliviera y Cuarto, perdonadme, pero enhorabuena y vamos, o sea, dos auténticos referentes. O sea, esto es de lo que te lo cuentan y te crees que es una película, pero cuando te lo cuentan con tantos detalles, sobre todo cuando estás escuchando a Enrique, o sea, muchísimas gracias. De las cosas que a mí siempre me gustan, y es porque quizás ya tiro para mí, es los patrones que hay detrás a la hora de pasar de ese, digamos, ese sistema de creencias, ese nuevo sistema de creencias. Y mientras Olivier, cuando yo lo he enganchado con él,
la verdad, incluso podría decir que tienes como tú lo has comentado antes, un tema genético, una confianza de natura, yo incluso podría decir en tu caso, y que incluso te fuiste a mirar en internet y te pusiste a mirar lo de arte y a ver si había algo alrededor como diciendo, oye, me he vuelto loco, hay algo aquí más. Es decir, que bueno, o sea, eso no tiene nombres, eso es como digo yo, te tiras a la piscina, ya no te tiras a la piscina sin saber si tiene agua o no, te tiras desde 20 metros en trampolín y aunque tengas agua, cualquiera sabe cómo cae. Y en el caso de Enrique, que la verdad es que lo ha explicado muy bien y ha puesto como diferentes gotas que había, porque ha tocado el tema de la familia, el tema de los hijos, es decir, esa desconexión que había entre la parte profesional y la parte personal. Luego, una de esas cosas que yo ya puedo decir también que el coronavirus también ha traído cosas buenas y ha sido como de repente rompes y en el caso suyo, tal y como lo ha contado, esa experiencia distinta, rara, pero que al mismo tiempo, o sea, es decir, el COVID fue doblemente a nivel interno de esas sensaciones que él decía que tenía por un lado, de esas cosas como, oye, pues no estoy tan mal aquí, bueno, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado viendo la situación de sus hijos como para dar ese paso y luego el encontrar de nuevo ese espacio de confianza, digamos, a través de esas reuniones con una persona, digamos, que ha pasado por lo mismo que él, que yo creo que ese es un tema fundamental, que no vengan a evangelizarte, sino alguien que ha estado sufriendo y pasando por eso mismo. Y con esas reuniones, y al final lo que decía muy bien Enrique, y yo estaba apuntando, porque al final por un lado es como esa crisis, esa conciliación personal, profesional que tienes, ese cambio de conciencia que tienes, y luego dices, vale, pero ¿qué herramientas tengo? Es decir, ¿cómo doy este paso? Porque, vale, lo necesito, pero ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Entonces, bueno, era un poco esa reflexión que a mí me gusta de cara, y ahí lo tenemos nosotros en Emergentes, de ver qué tipo de personas, en qué situación personal, profesional están para poder ser esa herramienta, por decirlo de alguna forma. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Ahora recogemos todo y les pasamos otra vez de nuevo el testigo aquí a Oliver y a Enrique. Pues nos queda por aquí Pepa. Pepa, sí. muy buenas. Yo quiero, en primer lugar, daros las gracias por el testimonio a ambos. Y también quiero extender ese agradecimiento a Pedro y a Carmen por traeros al espacio. Me ha parecido, ya lo han dicho algunos de los compañeros, muy inspirador, pero me ha parecido muy auténtica la forma de contarlo. No suelen ser muy habituales este tipo de experiencias, no se suelen comentar, no se suelen compartir, pero el hecho de que vosotros sí que lo estéis haciendo y sí que la viváis en primera persona, en el caso de Olivera hace más tiempo, en el caso de Enrique más cercano, y lo contéis, lo deis a conocer con esta cercanía y con esta autenticidad, pues hace recobrar la confianza en lo que creemos muchos, que es posible y que en muchas ocasiones los palos a las ruedas los estamos poniendo precisamente desde el lugar donde se empodera o desde donde se tiene el poder, en definitiva, en la organización, y que si eso se relaja, si eso de alguna manera se introduce desde uno mismo, como bien Montse decía, si ese cambio empieza por ti, por las razones que sean, y habéis tenido razones muy diferentes uno y el otro, realmente se puede llevar a cabo. Ahora hace falta muchísima generosidad, hace falta muchísimo desapego para dar un paso de este tipo. Y sí que os dejo una pregunta. Imagino que no es la primera vez que dejáis este testimonio a un grupo de personas. ¿Cómo estáis siendo recibidos y cómo vuestro entorno os mira, os devuelve información, se cree, no se cree, os hacen preguntas, os dicen, jaja, qué bien, pero yo voy a seguir igual? No sé, o sea, esta curiosidad me surge, ¿no? Muchísimas gracias. Retomamos ahora, Pepa, muchas gracias a ti. Y faltaría Pedro, y no sé también aquí, Enrique Yuen, que antes vi, no sé si sería algún familiar tuyo, Enrique, podría ser, me sugiere tu padre, ¿es posible?
Sí, 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 él estaba escuchando atentamente, básicamente. Vale, no sé si querría intervenir o si querría ponerle voz también o... Creo que está escuchando, básicamente. ¿Sí? Vale, ok, pues entonces pasamos a Pedro. Vale, yo muy rápido. Añado pues el agradecimiento y las felicitaciones de cómo lo habéis transmitido y con la narrativa que habéis usado, que me parece muy bonita. El cómo lo habéis ido haciendo un poco todos vuestros procesos, ¿no? Yo a lo mejor querría dejar solamente una pregunta, pero que es, desde esta posición en que estáis convencidos, en que lo que habéis hecho tiene sentido, está funcionando, tal, ¿alguna cosita que todavía decís, esto no me gusta cómo está yendo? ¿Hay alguna cosita así, algún área de mejora que veáis hoy día? Por hacer un poquito contrapunto. Vale. Pues bueno, creo que le hemos puesto voz todos. Si queréis solamente recogemos. Igual que Alfredo, Nelly abordaba la parte del desapego, la parte de soltar, de la confianza y hacía la pregunta de cómo son esos momentos de crisis que le hacen a uno que tome, ¿no?, unas determinadas decisiones o que se replantee cosas que a lo mejor pues en otra situación no nos replanteamos. Algo así, Nelly, ¿no? Por aquí vamos. Hacías alusión ahí a los momentos de crisis. Emilio, hacías alusión al liderazgo y a cómo a partir de ahí también nos ubicamos en otra posición, de dejar atrás, cómo podemos entrar a evangelizar en aquello que creemos verdaderamente y cómo realmente podemos ser transparentes, que no invisibles, para ser unas personas inspiradoras. ¿Sí? Entrábamos ahí en este tema. Y Montse, hacías alusión a qué pasa cuando realizamos nosotros ese cambio y cómo ese cambio... ¿Es ese cambio solamente individual o puede ser colectivo? Tú abordabas que quizá no es tanto colectivo, sino que es individual. Y sobre todo hacías una alusión a una pregunta que quizá a todos nos mueve, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes ese vértigo que muchas veces te hace decantar hacia un extremo o hacia el otro, ¿no? Por ahí va también Monse. Y Juan hablaba de los referentes y de los patrones que hay detrás para pasar a un nuevo sistema de creencias, cuando confabulas todo, la familia, las crisis, los cambios de conciencia. ¿Qué hago con todo eso, no? Con todas esas personas, situaciones, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para encontrar ese orden con esa amalgama de cosas que tenemos presentes? Y luego Pepa también hacías alusión a esa faceta de la inspiración y de ser auténticos en nuestra manera de actuar y que eso realmente es lo que otorga confianza. Y hablabas también de relajar ese lugar que tiene el poder y que realmente cuando nos ponemos en ese lugar, desde nuestro poder, el cambio empieza por uno mismo y para hacer esto hace falta generosidad y hace falta como desapego. Pedro hacía referencia a la importancia que tiene una narrativa también auténtica, al igual que Pepa, ¿no? Y hablaba sobre todo, para cerrar con el broche desde esta posición que habéis estado comentando, Olivier y Joen, ¿hay algo que todavía nos rechine? ¿Que hay alguna área de mejora en esto que decís que parece tan auténtico, tan espectacular, tan creíble, ¿no? Cuando lo contáis, desde donde lo contáis, ¿hay algo por mejorar o por pulir para que llegue quizá de una manera pues todavía más, ¿no? Algo así. Recogemos un poquito todo eso y ahora pues cerráis vosotros con un poquito la visión de todo lo que hemos estado compartiendo por acá. Si me permiten, yo puedo, bueno, primero, qué maravillosa capacidad de síntesis la tuya, Carmen. Impresionante. Bueno, quizás un poco responder a Monse y Alfredo. ¿Cómo es ese vértigo relacionado con los miedos que habló Alfredo? Yo creo que mucho tiene que ver con la zona de confort. Yo creo que está muy directamente relacionado a perder esa zona de confort. Yo lo veo en Perú, por ejemplo, es muy común que alguien quiera ser empresario y quiera ser dueño de su propia empresa. Yo acá, por lo menos en lo que he visto en Holanda, la gente está muy acostumbrada a un confort estándar, replicable, predecible, y no escucho mucha gente dispuesta a tomar riesgos, ¿no? En general. Entonces, yo creo que este miedo que se hablaba y el vértigo que dice Monse,
cambia cuando uno vence esta zona de confort y se da cuenta de que puede vivir igual o mejor sin esa zona de confort, dispuesto a ir adelante con los cambios, ¿no? Lo que decía Pepa de cómo interpreta nuestros pares cuando contamos la experiencia, yo les voy a comentar algo. He aprendido a no contárselo a todo el mundo. De hecho, mis propios colegas no lo entienden muy bien porque cada uno tiene experiencias y objetivos distintos de vida. Pero sí me he sentido muy cómodo contándoselos a ustedes en otro rubro, en otro campo, porque personas relacionadas a otras industrias sí lo entienden, ¿no? Sí lo entienden con más facilidad. Y también tiene mucha relación con mi propia formación y la de mis colegas, ¿no? No estamos educados para ser empresarios y no conocemos y vivimos luego el día a día todos los pormenores y las dificultades que se dan cuando uno sale al mercado prácticamente. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Enrique. Y Olivier, ¿le quieres tú poner tu voz para cerrar y para ponerle el broche aquí a nuestro encuentro tan bonito que hemos tenido hoy? Yo creo que respecto al vértigo, creo que mi recorrido de vida personal, que no ha sido un recorrido fácil desde la infancia, me ha permitido tomar riesgos. Y una de mis profesiones ha sido instalar antenas altísimas. Entonces, el vértigo ya lo pasé. Pero no, como yo digo, yo creo que yo he aprendido en la marcha. ¿Okay? Yo no quería ser una empresa autogestionada. No quería, no era mi intención. Yo era un empresario tradicional. Tenía algo profundo en mí respecto a la confianza por mi educación. Yo tenía, como decir, algo que dañaba mi integridad. De ser empresario al no poder confiar cuando yo había sido criado por un padre que todo era confianza. Entonces tenía algo que no iba. Y eso ha sido de repente algo más que me ayudó a asumir este riesgo y efectivamente este documental, que era imposible hacerlo en Perú, pero finalmente, ¿por qué no? Porque aprendí en mi formación de coach que finalmente el ser humano responde a los mismos, las mismas palancas. Cualquier sea tu cultura, tu religión, tu educación, el miedo es humano, la frustración es humana, etcétera, etcétera, la ira, la alegría. Entonces, cuando sabemos identificar estas palancas que el ser humano, que mueve el ser humano, entonces yo como coach que acompaño a empresarios, es lo que hago. ¿Okay? Yo estoy moviendo las palancas. ¿Okay? Y Enrique tenía las suyas. O sea, yo veía que había miedos por ahí. Eso ha sido el primer trabajo. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Quién eres? ¿Okay? ¿Quién eres? A ver, ¿quién eres? ¿Okay? Y no nos hacemos esas preguntas. ¿Qué te motiva realmente en esta vida? Entonces ahí había sus hijos. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer ahora para alcanzar otro horizonte? ¿Okay? Y sobre todo, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a transformarte para que los demás se transformen? Eso es identificar también su zona de incomodidad, etcétera, etcétera. Hay un trabajo de coaching, como lo dijo Enrique, que hace que él mismo encontró sus herramientas. Entonces, yo creo que mi experiencia, mi infancia, mis raíces, mi educación, más mis experiencias, más el coaching, hace que el conjunto puedo entender lo que está sucediendo de repente de forma más asequible, no sé.
Y por ejemplo, hay empresas que quisieran la colaboración, pero me tomo un tiempo bien prudente para saber si realmente es una colaboración low cost que están buscando o si es algo bien profundo del dirigente. Si no hay algo bien profundo, la persona no se va a cuestionar tanto. Va a cuestionar el sistema, pero no se va a cuestionar a él mismo. Y yo trabajo primero sobre el dirigente. ¿Okay? Y lo que hice con Enrique. Encontré sus equipos al cabo de por lo menos 10 sesiones que tenía con Enrique, 10 sesiones de 2 horas cada una. Porque antes era importante que Enrique pueda, a su nivel, vivir algunos cambios que tenían resultados y tenían impacto en su equipo. Lo hizo, confió y poco a poco esta famosa bicicleta. ¿Okay? Y ya se dio cuenta que sí, se puede. Pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos en hora, ¿sí? Creo que si estamos todos pues con nuestra gestalt cerrada en este momento podemos cerrar aquí. Solamente daros las gracias, como hemos dicho, Olivier, Enrique, por vuestra entrega de esta tarde, vuestra inspiración. Creemos, ¿no? Porque al final ha sido la voz de todos que ha sido estupenda y ha sido realmente inspiradora. Y bueno, pues os emplazamos para próximos encuentros. Y solamente referir como 3 cosas clave que a mí me quedaron, que me gustaría poner en la voz, de algo que sintetizaría también, ¿no? Es como 3 requisitos fundamentales que esta faceta de lo humano que vosotros nos habéis hecho sentir, pues creo que pueden estar como muy por ahí, ¿no? Es como necesitamos desarrollar nuestro coraje, necesitamos desarrollar nuestra voluntad para pasar a la acción desde otro nuevo mapa y necesitamos desarrollar nuestra comprensión amorosa. ¿Sí? En la medida en que desde lo humano podemos hacer todo ese movimiento, yo creo que abrimos las puertas a cualquier posibilidad. Así que infinitas gracias a todos los compañeros. La verdad es que un placer compartir desde estos lugares. Y nada, gracias a ustedes. Muchas nos gracias. encontramos. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.